Biblia, vamos a ir al libro de Daniel, en el capítulo 9. Digo, ellos leen inglés, español, las dos cosas, o español, inglés, ¿qué leen mejor? Sí, ellos. Español. Español. ¿Puedo regalarles una Biblia que tenemos acá? A Emilio, alguien me ayude de la oficina y tráigame 2 Biblias de allá, hermano Emilio, quien sea, amén. Por favor, y le dan un par de unas Biblias que tenemos ahí. Otra vez, hermano, en el libro de Daniel, en el capítulo 9, el tema que quiero presentar hoy día es: presta oído, Señor. Escúchame, Dios. Oye nuestra oración, oye nuestra plegaria, oye nuestro clamor. Daniel capítulo 9, leemos del versículo 1 al versículo 6 en el nombre de Cristo Jesús. Dice la palabra del Señor así: en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová el profeta Jeremías, que había de cumplirse la desolación de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándolo en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Repito el verso 3. Y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios, e hice confesión diciendo: ahora, Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia. Siga leyendo, hermano. Hemos pecado, lean todos conmigo por favor, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Bendito Dios. Padre, bendice tu palabra. Que tu gracia y tu misericordia no se aparte de nosotros, sino que, Señor, vengamos a ser recipientes, Señor, de tu bendición, de tu presencia. Esfuérzanos, Señor, y apártanos para ti en todo tiempo. Que tu palabra traiga bendición a nuestros corazones. Que nuestros oídos, Señor, se abran. Que nuestra alma esté dispuesta, Padre. Que nuestros sentidos, Dios mío, estén listos para escucharte a ti. Por Jesucristo, Señor nuestro. Amén y amén. ¿Por qué no se siente, hermano? Siéntese. Y le voy a pedir un enorme favor. Mientras escuchamos la palabra del Señor, pudiéramos estar haciendo un ejercicio. Y ese ejercicio que yo les pudiera decir que estuviéramos haciendo tiene que ver con las oraciones hechas a nuestro Dios. Mire mi afirmación. La pregunta, el análisis, el escudriñarnos es sobre las oraciones, sobre las peticiones que hemos hecho a nuestro Dios. ¿Y cuántas de estas oraciones han sido contestadas? ¿Cuántas están pendientes? ¿Qué nos ha faltado para estar delante de nuestro Dios con petición? ¿O qué petición hemos hecho sin considerar la voluntad o la dirección de nuestro Dios? Es muy importante porque el tema que quiero desarrollar, repito, tiene que ver con un conglomerado de circunstancias y de situaciones. En primero, quiero señalar que esta oración de Daniel en el capítulo 9 tiene que ver con el cumplimiento de los tiempos según la profecía. Él señala: yo vine, en las palabras de Daniel,
en el versículo 2, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años que habló Jehová al profeta Jeremías. Lo primero que nos va a presentar Daniel, le presté atención a las escrituras, le presté atención a lo que tú habías dicho. Cuando nosotros hablamos, hermano, de una vida agradable con santidad, pero que trabaja en la obediencia bajo la soberanía de nuestro Dios, que trataba de explicar hace 2 semanas atrás, resulta que esa soberanía para con nosotros los hombres está basado en un principio. Ese principio está basado en el conocimiento de las Escrituras. Mientras que tal conocimiento en las Escrituras no aparezca, no hay forma, no hay manera que usted le pueda usar esta palabra, reclamar o hasta pedir a Dios sin saber qué es lo que nuestro Dios le agrada o está de acuerdo o entra dentro de la bendita voluntad de un Dios que es completamente soberano, que usted y yo no lo cambiamos, que nada lo mueve, sino única y exclusivamente su propia voluntad. De manera que Daniel lo que hace es apuntarla inmediatamente. Señor, yo me volví, puse mi rostro aquí, puse mis ojos, y nos comunica al pueblo. Y aun cuando el evento es un dato histórico, escúcheme, aun cuando el evento del que estoy señalando tiene que ver con una parte histórica del pueblo de Israel, este pasaje nos va a enseñar la manera en que nosotros debemos de aprender a vivir delante de su presencia. Ahorita va a notar por qué razón usé esta palabra. Miren el verso 3 para poder entrar en la introducción. Amén. Y volví, ¿qué cosa? Mi rostro a Dios, el Señor, buscándole. Ayúdenme por favor, hermanos. Buscándole en oración y ruego, en ayuno, silicio y ceniza. Yo pudiera preguntar, ¿cómo es nuestra forma de orar? ¿Cómo es que nosotros nos acercamos a Él? ¿Qué cosas hemos olvidado? ¿Qué cosas hemos dejado? ¿Por qué tantas de nuestras oraciones no son contestadas? ¿Por qué parece que oro y parece que Dios no me escucha? Cuando dentro de la voluntad del Señor nos ha enseñado, nos ha mostrado que sus oídos están listos para escuchar y está listo para obrar. Pero usted y yo de pronto nos encontramos con una situación, no de una oración no contestada, sino de un sinnúmero de oraciones que no miramos respuesta. Bien, Daniel lo que está diciendo, volví mi rostro al Señor, buscándole, y va a usar la palabra en oración. Pero nosotros decimos, vamos, oramos y ahí hacemos todo. Sin embargo, la Escritura, dentro al menos del contexto escritural bíblico, Él va a decir, mire, yo vine en oración, pero no solamente en oración, sino que dentro de la oración utilicé esta emoción de mi alma, de mi corazón, con ruego. Oré y rogué, pero oré y rogué en un tiempo de ayuno, de separación. Oré y ayuné, pero me aparté. Aleluya. Busqué estar a solas por un día, por 2, por 3, por 4, por 5, por 10 días. En un momento de los pasajes de la Escritura, dice un ángel a Daniel, mira, desde el día que dispusiste tu corazón para oír y entender, tu oración fue escuchada en los cielos y por eso yo he venido a... Pero eso pasaba, le costó a Daniel 21 días de oración, aleluya, de ayuno, de búsqueda. Entonces la oración fue oída. Cuando el pueblo de Israel estaba preso en Egipto o privado de su libertad, nunca se escucha la palabra ruego, pero llegó un día en que el pueblo clamó por la opresión que estaba teniendo y Dios de los cielos lo oyó y Dios respondió. Daniel dice, mire, oré, clamé, ayuné, pero agrega un poquito más, en silicio y ceniza. Silicio, lo que está diciendo, por las costumbres al menos para el pueblo judaico, y no solamente para el pueblo judaico,
para otros grupos semitas, es ponerse ropas ásperas. Ropas ásperas, lo que significaba en aquel momento, eran ropas hechas de hilo, de lazo, de mecate, de, ¿cómo le llamamos? Hilo torcido. De eso se hacían las ropas y se lo metían dentro. Una de las cuestiones que nosotros decimos es que no necesitamos hacer esto, es porque sometían a sacrificio también el cuerpo por fuera. No solamente se abstenían de la comida, sino que el mismo cuerpo sufría molestia. No estaban cómodos, y no solamente eso. Tomaban parte de las cenizas y se la echaban encima como señal de humillación. Que nuestro Dios mirara de los cielos, que no solamente su mente, sino su corazón, su cuerpo y todo lo que era una completa humillación a Él, que le respondiese. ¿Está bien? Pero esto es lo que Daniel nos enseña, esto es lo que Él hace. El cumplimiento de esos 70 años, hermano, tienen un concepto muy fuerte cuando nosotros entendemos. ¿Por qué? Porque nuestro Dios habla y nuestro Dios cumple. Amén, amén. Amén, amén. Lo que está diciendo Daniel ahora en el primer año de Darío. Ya pasaron 70 años desde el año 605, cuando yo vine, lo que está diciendo literalmente, cuando yo vine con Nabucodonosor a Babilonia. Mientras Nabucodonosor peleaba en Egipto, creo que lo he explicado 1 o 2 veces ya, viene a tomar la conquista de Jerusalén porque su padre Nabucodonosor había muerto. Él no es rey, es el hijo del rey. Pero llega a Babilonia, se lleva a Daniel con los demás y un grupo de jóvenes, parte de los tesoros, llega a Babilonia, escúcheme bien, es coronado, regresa a pelear, y mientras él regresa a pelear, Daniel y sus amigos están siendo enseñados y probados por Dios. Pero dice Daniel, ya pasaron 70 años. Y cuando nosotros hablamos de estos 70 años, la promesa de nuestro Dios era: voy a sacar a este pueblo de Jerusalén como castigo, pero lo voy a guardar y lo voy a proteger en Babilonia. Y nuestro Dios cumple, porque en este periodo de tiempo nosotros miramos un pueblo que es como, hermano, prosperado, se multiplicó, fueron dueños de propiedades, de campos, de ganado. En lugar de venir esclavitud, Dios guarda al pueblo de Israel en Babilonia y lo prospera de todas las formas. Y esto es algo que en la mente de un hombre no entra, no se entiende. ¿Cómo es que un pueblo conquistado viene y se vuelve de cierta manera próspero en otro lugar? Pero este es el cuidado que nuestro Dios tiene. Él lo había prometido. Vaya por favor a Jeremías capítulo 29, que es la carta de Jeremías. Yo le he tocado ya, pero quisiera señalar unos puntos aquí. Porque en el cuidado de nuestro Dios, hermano, siempre está de una o de otra manera su pueblo. Amén. Jeremías 29, versículo 10 al 14. Porque así dijo Jehová. ¿Lo tienen, hermanos? Porque así dijo Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré, esta es promesa de Dios, y despertaré sobre vosotros mi buena palabra, para hacerlos volver a este lugar. Se lo voy a ir señalando algunos puntos rápido. Allá en Babilonia, hermano, es que se da el ministerio de Daniel. Allá en Babilonia es que se da el ministerio de Ezequiel. Y probablemente tenemos otros grandes hombres trabajando allá, porque de allá vienen los sacerdotes, que no tenemos información, pero tenemos a Zorobabel de regreso a Jerusalén. El ministerio sacerdotal del pueblo de Israel estuvo funcionando en Babilonia, al grado que es ahí donde comienza lo que se conocen sinagogas. Cuando nosotros miramos el Nuevo Testamento, esa palabra sinagoga es la consecuencia de haber estado en Babilonia, y de allí en adelante las sinagogas se hicieron comunes, hermano. Amén. Solo estoy tratando de que me entienda el pasaje. Verso 11. Porque yo sé los pensamientos, este es nuestro Dios hablándole. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamiento de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Cuando contamos con un Dios como Él, no hay razón de por qué alarmarnos, no hay razón de por qué perder la esperanza.
Lo que nosotros tenemos es un Dios confiable y 100%, hermano, fiel a su palabra. Amén, amén. Verso 12, entonces dice, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí. ¿Y yo qué dice, hermano? Oiré. Hermano, si me das un poquito más volumen porque mi garganta ha estado... Hermano, yo creí que hoy me estaba muriendo por la mañana, ¿está bien? Eso creí. Le hablé al hermano Emilio anoche, hermano Emilio, prepárese porque a lo mejor usted predica. Así que me disculpa. Por favor, atención aquí. Verso 12, una vez más. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo oiré. Esta palabra, este verso, nos hace recordar una cosa. ¿Por qué causa fue llevado Israel o Judá, perdón? ¿Por qué causa Judá fue llevado cautivo a Babilonia? El pecado mayor de ellos es el abandono de las escrituras, seguido por la idolatría, por el abandonar a su Dios. Ese fue el pecado. Pero ahora nuestro Dios, 70 años después, me disculpen, 70 años después, vamos a mirar cómo la mentalidad y la vida espiritual de los hombres que están en Babilonia ahora fueron transformados, fueron cambiados. Y yo hago la pregunta, ¿es que acaso necesitamos continuamente que estemos metidos en conflictos y en problemas para volver el rostro a Dios? Porque la experiencia bíblica nos dice que los hombres, especialmente el pueblo de Dios, se rebeló una y otra vez hasta que lloraron, hasta que clamaron. Entonces Dios vuelve y lo rescata en toda la historia del pueblo, sin importar la época. Una vez que fue hecho pueblo salido de Egipto, esa fue su conducta. Esa ha sido su conducta y todo apunta que seguirá siendo la conducta del hombre, no solamente del pueblo de Israel, sino de todo ser humano. Hoy le puedo decir a usted, y usted puede comprobarlo fuera, hermano, el mundo, el hombre que no conoce a Dios, tiene por naturaleza hacer lo malo. Alguien dijo esta pregunta a una persona que es de lo mejor buena, y le dijo, ¿has mentido alguna vez? Y aquel hombre se quedó pensando y dijo, sí. ¿Has robado alguna vez? ¿Has defraudado alguna vez? ¿Has engañado alguna vez? Y aquella persona que es la mejor, la más buena, dijo, sí, alguna vez. Bien, en el concepto de Dios te convierte en un mentiroso, en un ladrón, en un pecador, en un falso, y eres reo del infierno, por más bueno que tú pienses que eres, porque ese es el concepto de Dios. Amén, hermano. Pero el pueblo de Israel transformó, cambió 70 años después de aflicción. Y repito, ¿acaso tengo que pasar por las aflicciones para darme mi tiempo y buscar a Dios? ¿Acaso tengo que pasar primero por el dolor? Cuando tenemos una palabra bendita que nos enseña, que nos advierte, que nos guía de antemano para que vivamos honrando y glorificando su santo nombre. Dentro de las promesas que nosotros tenemos, mire, por eso le pedí a los muchachos, déjenme cantar esta parte. Esta parte, todo lo que me está diciendo. Vaya a 2 de Corintios capítulo 5, porque de lo contrario, yo quiero señalar un punto antes de continuar. Espero que pueda terminar la introducción hoy, ¿está bien? Pero no quiero ir corriendo, otros momentos quiero ir corriendo, hoy no. Vaya por favor a 2 de Corintios capítulo 5. En su Biblia, especialmente Reina Valera, creo que todas las traducciones tienen allí un encabezado en el verso 11 que dice el ministerio de la reconciliación. Bendito Dios. ¿Lo tienen? Por favor, lea conmigo solo versos 15 y 16.
¿Lo tienen? Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan, ¿para quién? Para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Una vez más para que me entienda. Verso 15. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Voy a agregar el verso 16. De manera que nosotros, de aquí en adelante, ¿qué dice, hermano? A nadie conocemos según la carne. Y aún, preste atención, y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Aleluya. Cuando tú y yo hemos aprendido y entendido, hermano, que hemos sido nacidos de nuevo, llamados en Cristo Jesús para ser criaturas nuevas. Nosotros hablamos, mire, el viejo hombre quedó atrás, el nuevo hombre estoy aquí presente. Pero el nuevo hombre, la nueva criatura, el nacido de nuevo, no puede estar comprometido ni se puede casar con nada que no sea el reino de Dios. Repito, en el verso 15 leemos de esta manera, una vez más. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan, ¿para qué? Para sí. Lo que hace al Hijo de Dios es que lo compromete a un estilo de vida, de tal manera que todo lo que haga, todo lo que mire, todo lo que se proponga, tenga como consecuencia o como propósito glorificar a Dios, porque ese es su propósito de vida en este mundo. ¿Por qué estoy hablando de esta manera? Es sorprendente lo que hace Daniel. Vuelva por favor a la lectura de Daniel. En el verso 4. ¿Lo tienen? Y oré a Jehová, ¿qué cosa? Vamos a esperar que todos lo tengan. Me interesa que tengan la lectura. Amén. Marque esa porción de la Biblia, porque íbamos a estar en este libro, o en este capítulo, al menos en los primeros versos. Amén, hermanos. Y oré a Jehová, ¿qué cosa? Mi Dios. E hice confesión diciendo. Ojalá que entendamos ese concepto de confesión. Confesión tiene que ver con la declaración. Declaré, hablé. Habló lo que tenía mi mente, mi corazón delante de él. Amén. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo: ahora, Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Mire, Daniel lo que va a hacer es resaltar la personalidad de Dios, resaltar el atributo de Dios. Y dice: tú eres un Dios fiel, que guardas el pacto. Eso lo está diciendo Daniel como una antesala. Mire al siguiente, porque en el siguiente texto Daniel voy a usar la palabra, se correlaciona, se corresponsabiliza del pecado del pueblo. Él no es pecador, es el hombre de Dios, es el hombre que ha guardado su palabra, es el hombre que ha guardado el testimonio, es el hombre que Dios lo ha guardado, es el hombre que Dios le ha revelado, es el hombre que se convierte en profeta, no solamente para el pueblo del Señor, sino para todos los tiempos. De tal manera que la profecía de Daniel llega hasta el final de todos los tiempos, y solamente lo podemos cotejar al final de todo con el libro de Revelaciones o Apocalipsis. Es un profeta para todo. Pero él va a decir entonces en el versículo 5: hemos pecado. Esa frase, esa palabra de hemos pecado, mire, él se monta dentro del vehículo. Él se mete con todo el hombre que fue rebelde. Amén, amén. Y él dice: oye, si es mi pueblo, entonces yo también he sido, ¿qué cosa? Culpable, rebelde. He abandonado a mi Dios. Cuando nosotros comenzamos a orar en esos términos, cuando nosotros, hermano, no oramos pensando, hermano, escuche bien mi aseveración, cuando no oramos
en estas líneas y oramos pensando que nosotros somos, no voy a contradecir la escritura, solo quiero que escuchen mis palabras, que nosotros somos especiales y que nosotros somos los santos, somos los excelentes, los perfectos, y que no hay nada de que yo me pueda avergonzar delante del Señor. Por lo tanto, yo no me puedo mirar siquiera como aquel otro. Al final ya sabe que vamos a dónde vamos a ir, ¿cierto? Este no es el concepto. Lo que nuestro Dios busca de un hombre, de una mujer, es que su corazón esté humillado, no que su corazón esté exaltado. Cuando vamos a la presencia de Dios, lo que estoy intentando que me entiendas es que nuestro Dios escucha un corazón contrito y humillado. Eso es lo que Él busca. Hombres que le adoren en espíritu y en verdad. La búsqueda de nuestro Dios, de hecho los otros días yo decía, el punto es que cuando nosotros vamos a la oración, se nos olvida que la oración tiene un delineamiento y tiene un principal objetivo. ¿Cuál es el principal objetivo? Es la adoración a nuestro Dios. Tú y yo fuimos creados para adorarlo. Tú y yo fuimos hechos para darle honra, gloria, alabanza a Él. Para eso es que nosotros oramos. Para eso es que nosotros nos acercamos a su presencia, para glorificarlo. Sí me duele la cabeza, sí estoy enfermo, sí mi hijo se ha perdido, sí mi hijo está en la cárcel, sí esto y lo otro. Pero mi principal objetivo, número uno, cuando me acerco a mi Dios, es glorificarlo a Él, a pesar que me duela todo. No importa qué condiciones yo pueda estar pasando. Lo que es importante es entender que cuando doblo mis rodillas es para darle gloria y honra. Pero cambiamos los papeles. Hasta se nos olvida decirle, hermano, que nosotros hemos pecado. Hasta se nos olvida decirle tantas cosas, porque estoy pasando tanta aflicción que lo único que me acuerdo es que no tengo para comer mañana. Que lo único que me acuerdo es que mi hijo no tiene para comer, que mi hijo está en problemas. Escuche, no estoy negando ni estoy diciendo que usted no ore de esa forma. Eso es lo que tenemos que hacer. Lo que le pidamos, pidámoslo en su nombre y Él lo hará. Lo que pidamos al Padre, dice, miren, no han pedido, han pedido y no han recibido. Ahora pidan en mi nombre. Y el Padre que está en los cielos les dará. Aleluya. O sea, no estamos diciendo que no. Pero sí estamos buscando que nosotros entendamos que la oración, hermano, tiene como principal objetivo darle gloria, honra y alabanza. Es lo que hizo Daniel. Tú eres el Dios de pacto. Tú eres el Dios que eres el Dios de misericordia, que haces misericordia a aquellos hombres y mujeres que guardan, ¿qué cosa? Tus mandamientos. Los que estaban aquí el viernes, dije algo breve sobre esta persona que viene y me dice, oye, ¿tú qué piensas de esto? Yo sé que yo soy, me dijo así literalmente, por eso lo uso. Dijo, yo soy católico, tú tienes tu fe. Pero es que yo pienso que me están haciendo brujería aquí en mi casa. Aparece este puñito de tierra aquí, luego en este otro lado. Y aquí pues no hay nadie, las puertas están cerradas. Y me dijo así, yo te quisiera preguntar, ¿tú qué piensas? Lo que le decía bien, pues espero que tus oídos estén listos para escucharme, aunque fue breve. Y el problema no es si están poniendo tierrita. La verdad es que la brujería existe y la brujería la han practicado por muchos años. El mundo ha vivido de esa manera, está bajo la influencia y el poder del diablo. Y me dice, pero ¿tú qué piensas? ¿Nos hace daño a nosotros? Y tuve que decir la frase así, los justos, los hijos de Dios, los que viven para Dios, los que hacen la voluntad de Dios, ningún daño les puede hacer y están libres de este mal y de este perjuicio. Entonces él asume y dice, entonces no me va a pasar nada. Porque él dice, es que yo sí creo en Dios. Pero obviamente cuando usted comienza a hablar con alguien así, él piensa que ama a Dios y que Él es justo y que Él no sabe ni siquiera en qué momento, hermano, fue colocado en el infierno. Déjame decirte rápido, quien no nace de nuevo, quien no tiene esa experiencia maravillosa de nacer de nuevo, ya está con sus pies dentro del infierno.
Aunque usted piense que anda aquí caminando, la Biblia literalmente dice que estos están muertos en sus delitos y pecados. Van y vienen y piensan que todo está bien. Por eso dije de esta manera, mire, cuando es nacido de nuevo, cambia su alma, cambia su corazón, cambia su forma de pensar, de sentir, de hablar. El que es nacido de nuevo tiene una experiencia que transforma. Y eso es lo que le da seguridad. No solo eso, la Escritura literalmente le dice que el Espíritu Santo le da testimonio de que es hijo de Dios. La gente no entiende eso. La gente piensa que está bien. Pero volvamos entonces, hermano, mire, porque todavía no sé si voy a terminar la introducción. En el verso mismo 5 va a decir de esta manera: hemos pecado. ¿Qué más, hermano? Señálenlos conmigo. Pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y tus ordenanzas. Bueno, este es el pecado por la cual fueron llevados cautivos de Jerusalén a Babilonia. Este es justamente el pecado. Lo que me sigue llamando la atención poderosamente es cómo Daniel se involucra y dice: yo actué de esta manera también. Y yo he dicho muchas ocasiones, la única referencia que nosotros tenemos de Daniel, y no directamente de Daniel, es solamente que en su oración de agradecimiento a Dios dice: tú eres el Dios de mis padres. Pero no sabemos nada de él antes de la cautividad. No sabemos absolutamente nada que había pasado con él, ni de sus familiares, ni siquiera estamos seguros de dónde es que procede, si es del linaje de los sacerdotes o es del linaje de los reyes o algo, ni siquiera sabemos esto. Pero sí tenemos un concepto claro. Ahora Dios le habla, ahora es un hombre que sabe oír y hablar a Dios. Amén, hermano. Amén, hermano. Amén. Por favor, ayúdeme, por favor, vaya de nuevo a Jeremías, pero vamos al capítulo 25. La experiencia en Babilonia la podemos mirar desde estos términos. Es un tiempo de aprendizaje, de purificación. Ellos ahí, hermanos, lloraron, sufrieron, se entristecieron, sufrieron lamento, perdieron el gozo. Un individuo, hermanos, en cautividad está supuesto, hermano, a sufrir oprobio de todo, en todos los términos. El profeta Jeremías describe la condición emocional que el pueblo está pasando. Vaya por favor a Jeremías 25, verso 10 y 11. Jeremías 25, 10 y 11. Me dice cuando lo tenga. Y haré que desaparezca de entre ellos, ¿qué cosa? La voz de gozo, la voz de alegría, la voz de desposado o de nupcias, la voz de desposada, de recién casada, ruido de molino y luz de lámpara, el algarabío, la forma de andar, de vivir, todo les va a ser removido y vivirán angustiados, entristecidos, con lloro, con lamento. Causa las consecuencias de haber abandonado a su Dios. ¿Está bien? Verso 11. Y toda esta tierra, hablando de Jerusalén o el territorio de Judá, y toda esta tierra será puesta en ruinas y espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Préstame atención en lo siguiente. Las consecuencias del pecado, hermano, en muchas ocasiones no son visibles al ojo. Quiero que entiendan. Por eso usé la palabra, mire, Jeremías escribe de la parte emocional del pueblo. Así lo pongo, por la falta del gozo, por la falta de paz, por la tristeza, por el lloro. Pero repito, el pecado en sí, hermano, es poco visible en muchas personas. No son, repito, no son visibles a los ojos, pero esto de que no sea visible al ojo del hombre
de ninguna manera significa que Dios no lo ve. De ninguna manera significa que Dios no conoce tu condición y mi condición cuando estamos apartados o cuando estamos viviendo en pecado. Nuestro Dios, hermano, es un Dios soberano, pero que no solamente es un Dios soberano, sino que lo conoce absolutamente todo, incluyendo tus pensamientos, mis pensamientos, y más allá de los pensamientos. La Biblia le llama las intenciones del corazón. Hasta allá conoce nuestro Dios, hasta allá observamos, hermano, el potencial o el poder de Dios obrando y conociendo a sus criaturas. Nadie más, pero nuestro Dios sí. El pecado, hermano, tiene a lo que nosotros llamamos graves consecuencias, graves resultados. Y cuando nosotros podemos partir desde el estado bíblico como la consecuencia del pecado, ya sabemos que la consecuencia del pecado es ¿qué cosa? Muerte. La paga del pecado, muerte. La muerte, obviamente, su fin es el infierno, es condenación, es apartado de Dios. Esa es la consecuencia del pecado. Pero cuando las personas no entienden su estado, su forma de vivir o su estado espiritual, creen que todo está bien, creen que todo está caminando normal. Los sacerdotes, los reyes, dice Daniel, oye, no te escuchó ni el rey, ni el sacerdote, nuestro líder religioso, no te escuchó tampoco nuestros padres, no te escuchó el pueblo. Pero allá en Jerusalén, antes de la deportación, eran hombres que decían, somos ¿qué cosa? Libres. Nosotros no tenemos problema. Los sacerdotes vivían felices, haciendo lo que querían, abandonando la palabra de Dios, y ellos pensaban que estaban bien a pesar de sus pecados. El pecado, hermano, crea culpa, usa la palabra orgullo. ¿Cómo que orgullo? Es que algunos piensan, hermano, que como nadie sabe su pecado, todos están bien y se creen que están bien, y no saben que del cielo lo están mirando. Y no se dan cuenta cómo nuestro Dios observa, y por más escondido que esté el pecado de un hombre, nuestro Dios lo ve, lo conoce, no hay nada que se oculte de él. El pecado, hermano, produce miedo. No sé si tengo que ir hasta todos los pasajes de la Escritura, pero cuando nuestro Dios apareció a Adán y Eva en el huerto después del pecado, dice la Escritura que estaban escondidos. Y Dios le pregunta, oye, ¿dónde estás? Dijo, pues estamos por acá. ¿Qué pasó? Es que tuvimos, ¿qué cosa? Miedo. Aparte estamos, ¿qué cosa? Desnudos. Culpa, miedo, vergüenza, abandono, tristeza, remordimientos. El pecado produce todo tipo, hermano, de sentimientos que daña, que perjudica, que le hace daño al ser humano. Pero la diferencia, yo quisiera aquí solamente mencionar, mire, la diferencia de la paz de Cristo en el corazón, la presencia de Dios en tu vida, no te deja con recodos de miedo, de temor, de inseguridades. No, te da ¿qué cosa? Paz. Te da alegría, te da gozo, te da certeza, te produce fe, produce esperanza. Es lo contrario de ese estilo de vida. Hay un pasaje bíblico que lo quisiera utilizar rapidito. Vamos a Salmo 137. Es una oración similar y también termina en la misma forma que lo hace Daniel capítulo 9. Vaya por favor a Salmo 137. Y va a hablar exactamente de lo mismo, pero con otra perspectiva, obviamente. Son dos individuos distintos. Salmo 137. Me dice cuando lo tenga, por favor. Amén. Amén, hermano. Junto a los ríos de Babilonia, ahí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de quién, de Sión. Sobre las sauces, en medio de ella colgamos nuestras arpas.
Y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos. Y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo: cantadnos algunos de los cánticos de Sión. Verso 4, preste atención. ¿Cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza. Mi lengua se pegue a mi paladar, si de ti no me acordare. Si no enalteciere a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Quédese hasta ahí, porque la siguiente parte del capítulo usted lo va a espantar, la siguiente oración. No lo vamos a tocar, usted lo lee en casa y hágase la pregunta: oye, ¿por qué habló el salmista así los siguientes versos? Lo que quiero señalarte, al menos en este punto, es que nos demos cuenta que una vez que el hombre cae en pecado, que el hombre está fuera de la presencia de Dios, son capaces ellos de decir: mire, en los sauces agarramos nuestras arpas, nuestras liras, los instrumentos que nos servían de alabanza, los dejamos colgados, los abandonamos, porque no teníamos en nuestro corazón el deseo siquiera de ¿qué? De alabarlo. ¿Cómo adoraremos a Él en tierra extraña? Te digo lo siguiente: es imposible adorar a Dios cuando el hombre cae en pecado. Cuando el pecado viene al corazón al hombre, hermano, es imposible que lo pueda adorar, porque se llena de vergüenza, se llena de miedo. No, se da cuenta, sabe, el Hijo de Dios sabe que nuestro Dios es un Dios santo, soberano, perfecto. Y cuando el pecado se asoma, hermano, crea un terrible conflicto. Salmo 106, hermano. Por favor, la última parte de ese Salmo 137, léalo en casa y luego usted nos predica de eso, ¿está bien? A ver, ¿qué nos predica de ahí? Yo creo que no voy a predicar de ahí. Amén, hermanos. Salmo 106. Este salmo usted lo puede mirar todo, ahí va a resumir todo lo que él ha estado tratando de explicar de la condición de Israel. No nos vamos a quedar a todo el capítulo, es muy largo, pero quiero señalar unos puntos antes de ir a predicar. Alguien me diga la hora, me estoy perdido. ¿Quiénes son? Ah, no, todavía tenemos buen tiempo. Te alabo, Dios. ¿Cuánto ya se cansaron? No, amén. Salmo 106, verso 1. Mire, dice la escritura así: alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y luego el verso 2 es maravilloso, porque hace una pregunta: ¿quién? Usa la palabra nosotros. ¿Quién de nosotros? Dice el verso 2: ¿quién expresará las poderosas obras de Jehová? ¿Quién contará sus alabanzas? Yo le hago la pregunta: ¿cómo es que nosotros enarbolamos? ¿Quién de nosotros es que exaltamos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo glorificamos? ¿Cómo exaltamos esa cualidad de nuestro Dios? ¿Cuándo lo hacemos? ¿Solamente cuando canto? ¿O solamente cuando oro? Creo que tiene que ver más allá en nuestra vida, en nuestro carácter, en nuestro pensamiento, en nuestro diario vivir. En nuestra opinión, que podemos exaltar y glorificar el nombre del Señor aún sin las palabras. Yo te exalto, yo te glorifico. Dichosos, verso 3, dichosos los que guardan, ¿qué cosa? Juicio. Los que hacen justicia en todo tiempo. Verso 4, acuérdate de mí, oh Jehová, según tu benevolencia para con tu pueblo. Visítame tú, ¿cómo, hermanos? Con tu salvación, para que yo vea el bien de tus escogidos. Esto es maravilloso. Prácticamente cada verso tiene una aplicación para poder entrar y gozarnos y aprender y glorificar el nombre del Señor. Mire, verso 5, para que yo vea el bien de tus escogidos, para que me goce en la alegría de tu nación y me glorié con tu heredad. Hasta ahí la oración es como las palabras de Daniel glorificando al Señor Dios misericordioso.
Hasta aquí el salmista hace exaltar el nombre del Señor y reta al hombre decir, ¿quién? ¿Cómo es que nosotros le glorificamos? ¿Cómo lo exaltaremos? Pero en el verso 6 va a ser lo mismo que hizo Daniel. Mire el salmista en el verso 6. Pecamos nosotros como nuestros padres. Hicimos iniquidad. Hicimos impiedad. Y mi hermano, de ahí hasta el versículo 48 prácticamente, de hecho hasta el versículo 40 para ser más claros, hasta esta porción, hermano, la descripción que nos presenta el salmista es los pecados de Israel desde el mismo instante que salieron de Egipto hasta el día que fueron a la deportación en Babilonia. El salmista señala pecado tras pecado, a mala actitud del hombre. Pero también vamos a encontrar allá del verso 41 al 42. Mejor vayan su Biblia, hermano, porque mejor lo leemos ahí. Está bien, no quería. Las consecuencias, dice verso 41 y 42, los entregó en poder de las naciones y se enseñorearon de ellos los que les aborrecían. Sus enemigos los oprimieron y fueron como quebrantados bajo de su mano. Sigamos leyendo. Muchas veces, verso 43, los libró, y este es el Dios grande, el Dios misericordioso. Muchas veces los libró, mas ellos se rebelaron contra su consejo y fueron, ¿qué cosa? Humillados por su maldad. Con todo él miraba cuando estaban en angustia y oía, ¿qué cosa? Su clamor. Y se acordaba de su pacto con ellos. ¿Qué dijo Daniel? Que guardas el pacto y la misericordia. Pero Daniel dijo, con los que guardan tu palabra. Y nuestro Dios va más allá. Que aun cuando no hemos sido merecedores y hemos sido los más indignos siquiera de llamarnos hijos de Dios, Dios se ha hecho grande misericordia, perdonando nuestros pecados, perdonando nuestras faltas, purificándonos, limpiándonos. Nos ha traído a usted y a mí, perdón por lo que le voy a decir, mire, a usted y a mí nos han traído como el campesino o el hortalero cuando planta una planta. Y la planta pequeñita, y la está observando que no se le seque, y viene y cultiva su tierra, quita las hierbitas. Así ha sido nuestro Dios en el proceso contigo y conmigo. Ha tenido que trabajar poquito a poquito, con unos con más énfasis, con otros con menos, pero todos hemos tenido que ser sido limpiados, purificados, poco o mucho, de acuerdo a nuestra forma de ser, de nuestra forma de vivir, nuestra forma de ver. Pero cada uno de nosotros, nuestro Dios ha tenido que irle limpiando. Verso 45. Y se acordaba de su pacto con ellos y se arrepentía conforme a la muchedumbre de sus misericordias. ¿Qué es lo que Daniel dijo? Hizo asimismo que tuviesen de ellos misericordia todos los que los tenían cautivos. ¿Perdón? Te alabo, Dios. ¿Qué dice el salmista? Que nuestro Dios provocó en los que los oprimían que hicieran, ¿qué cosa? Misericordia. Que los cuidaran, que los protegieran. Hermano, deja tus dudas a un lado. Yo decía de esta manera el jueves, y lo voy a decir ahorita. Hay una tristeza enorme que de momento sentí en estos días atrás, cuando observas y oyes el desespero de una persona que se supone que cree en Dios, que se supone sirve al Señor, y está en un desespero porque piensa que se va a morir, y llora y pide y grita que no se muera, pero no porque quiere estar para glorificar a Dios, sino porque tiene pavor, tiene miedo de morirse. Y cuando yo estoy escuchando aquello, no quería escuchar.
Estaba escuchando y tuve que levantar los ojos al cielo y decir, ¿en quién hemos creído? ¡Aleluya! ¿Qué estilo de vida estamos viviendo? ¿Cuáles son las convicciones espirituales que tenemos? Oh, ¿Estoy viviendo un simple pasatiempo de religión? ¿O puedo voltear mis ojos y mirar al que está sentado en el trono y decir, tú eres mi Dios? Puedo mirar, hermano, dentro de mi corazón y decirle, si hoy me pudieras llevar tu Thanksgiving ya. Ese es el deseo tuyo y mío para los que son nacidos de nuevo. ¡Aleluya! Cuando la desesperación está en tu corazón o en tu vida, porque no sabes qué va a pasar mañana, ¿dónde está tu Dios? Hoy sí tengo que hacer la pregunta como le hicieron al salmista mientras me dicen, ¿dónde está tu Dios? No encontramos un solo defecto en la vida de Daniel. No encontramos un solo pecado. Los hombres que buscaban para deshacerse de él dijeron, no encontramos falta alguna. Es honesto, es honrado, no se mete en conflictos con nadie, no tiene competencia en eso. ¿Cómo lo vamos a atar? ¿Cómo lo vamos a subyugar? ¿Cómo nos vamos a deshacer de él? Era un hombre perfecto, íntegro. Y en su integridad, él asume y dice, hemos pecado. Amén, hermano. Vaya por favor a dos citas más y después vamos a ir terminando. Salmo 51. Te alabo, Jesús. Salmo 51. Podemos leer verso 1 hasta el verso 17. Está bien, pero no vamos a ir ahí. Solo vamos a ir al verso 17. Usted puede leer las citas que le estoy dando. Use todos los capítulos, hermanos. Son muy importantes como toda la escritura. ¿Lo tienen? Amén. Verso 17 dice así, los sacrificios de Dios son ¿qué cosa? El espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Dios. Acercarnos a nuestro Dios, hermano, no es por altanería. O no es porque pensamos que merecemos algo de nuestro Dios. Mire, yo le voy a hacer una pregunta. No conteste, por favor. Si lo quiere hacer, usted sabrá. ¿Cuántos de nosotros creemos que merecemos el favor de Dios? ¿Tú crees que mereces el favor o la bendición de Dios? Dígame usted, ¿no? Qué bueno que es santo. Te alabo, Jesús. Un corazón contrito y humillado, hermano, es el hombre que sabe quién es, que no se esconde, no se escuda en privilegios o en nombre o en ministerio. No, es un hombre común, normal, que está sujeto a cualquier pasión carnal. Tenemos que entender que mientras estemos en el mundo, hermano, estamos sujetos a este mundo al grado que si nos descuidamos una milésima, con esa milésima es suficiente para el diablo hacer estragos en nuestra vida. Nuestra vida tiene que estar, mire, hermano, con conciencia, con comprensión. Por favor, vaya al libro de Lucas capítulo 18. Es aquí cuando yo les dije al final, usted ya sabe para dónde vamos. Amén. Santo Jesús. Vaya a Lucas 18, hermano, por favor. ¿Lo tienen? Por favor, en el verso 8, si no me equivoco. No, en el verso 9, perdón, hermano. Verso 9 hasta el 14.
Amén, hermanos. Por favor, ¿por qué no leamos todos juntos así suavecito? A unos, ¿pero lean, hermanos? A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Párese ahí un poquitito. Cuando nosotros observamos este pasaje, dice literalmente Jesús refirió la siguiente, la siguiente historia a este grupo de personas que creen que son, usa la palabra elocuentes, espirituales, santos más que los demás. Y son tan capaces de poder señalar su vida a otros tal como yo ayuno, yo oro, yo estudio, y lo hace para que los demás piensen que es un hombre espiritual. Pero si hay algo, y voy a usar de manera muy personal, amén, soy yo. Pero si hay algo en lo que yo dudo mucho, es en las personas que demuestran lo que son con sus palabras. Hágalo con sus acciones, con sus hechos. Eso va a decir mucho más de lo que tú o yo pudiéramos decir con nuestra boca de nosotros mismos. Amén, hermano. Bien, versículo 10. Dos hombres, dice Jesús, por causa de este tipo de pensamiento. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Escuche, porque el fariseo es un hombre que en propósito era apartarse, separarse, ser exclusivo para Dios. Llevar al extremo el cumplimiento de las leyes. Esa era su posición. Recuerde que hay un momento en que Pablo le dice, hablando de su personalidad carnal, dice, yo pudiera vanagloriarme de esto. Yo soy fariseo, ¿de qué? De fariseos. Y era cumplidor de la ley al pie de la letra. Es lo que dice. Esto era el fariseo. Verso 11. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana. Doy diezmos de todo lo que gano. Es una bonita actitud, ¿verdad? Verso 13. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Lo que está diciendo, acuérdate de mí que soy pecador. Son dos actitudes que aparentemente, hermano, no es de nosotros. Pero si hay algo que nosotros podemos rescatar por las mismas palabras de Jesús, es que hay un pecado que se llama orgullo espiritual. Y a veces caemos en ese pecado de orgullo en el que nos sentimos superiores a los otros. Pensamos que nosotros, hermanos, son a los únicos que oye Dios, somos los únicos que conocen la Escritura, somos los únicos que ayunamos y oramos, somos los únicos que damos, que repartimos, somos los únicos que enseñamos. Cuando vamos en ese lenguaje y nos olvidamos del corazón contrito y humillado que nuestro Dios está buscando, entramos en un desacuerdo terrible con nuestro Dios, y nuestro Dios lo observa y lo castiga por ese pecado de orgullo. Hermano, la forma en que presenta Daniel y la forma en que se hace corresponsable, del pecado del pueblo, nos debe abrir los ojos. El salmista, repito, hace exactamente lo mismo. Los dos glorifican, recuerdan que Dios es un Dios de misericordia y de pacto, e inmediatamente se meten, dicen, nuestros padres, nosotros hemos pecado contra ti. En ese Salmo 6 de pronto encontramos también aquel pasaje donde menciona, dice, por esta causa de este pecado provocaron que Moisés
perdiera la oportunidad de entrar a la tierra prometida. Provocaron que su espíritu se enalteciera. Y Moisés mismo perdió la oportunidad de entrar a la tierra prometida como consecuencia de la mala actitud del pueblo. Pero quiero ir para terminar de esta manera, hermano. En otra época y en otro tiempo que estamos viviendo, de la manera que fuimos formados quizás en el Evangelio, muchos de nosotros hemos olvidado la manera de venir delante de Dios. ¿Cuándo es que se terminó? ¿Cuándo es que se paró la oración de ruego con ayuno, con cilicio y con ceniza? ¿Quién decidió que se terminaba? ¿Quién dijo que eso ya no era para nosotros, que era del pasado? ¿Quién dijo que nosotros estamos exentos a no seguir la palabra de Dios? ¿Quién dijo que nosotros no podemos seguir las leyes sociales, espirituales, morales de la Escritura? Y perdón por lo que voy a decir para todos nosotros, incluyendo nuestros jóvenes. A mi persona misma, ustedes y yo creemos que escaparemos de las consecuencias de abandonar la palabra de Dios. Ustedes, yo creemos que Dios no está tomando en cuenta el abandono en que tenemos la bendita palabra de Dios. Hay casas en las que yo entro. Hay una casa que yo he entrado ahí por los últimos 10 años. Y cada vez que entro está una de las Biblias católicas más hermosas, decoradas, que está allí. Nunca ha cambiado el Salmo 108, ahí está. Cada vez que entro me asomo si ya le dieron una vuelta. Y sigue el mismo pasaje abierto de esa Biblia ahí. No entiende, no sabe. Ni yo quiero pensar que el Hijo de Dios no es así, que el Hijo de Dios toma su Escritura, toma la bendita palabra de Dios y se involucra y busca. Pero si no hacemos eso, no estamos lejos de ser como el pueblo de Israel, en el abandono. 3 principios que nosotros tenemos que aprender, y de esto voy a predicar la próxima ocasión. El Señor, hermano, levantó la iglesia para adorarlo a Él. ¿Me entendió? Para adorarlo a Él, para formarse un cuerpo, la iglesia de Cristo, y para predicar su palabra. Ese es el concepto de todo el Evangelio de Cristo y de todo el nuevo pacto. Para eso es que existe. Y si nosotros no entramos allí y seguimos parados donde estamos, tarde que temprano nosotros tenemos consecuencias. Perdón que yo termine hablando de esta manera, pero necesitamos volver nuestro rostro. Dijo Daniel, mire, me volví. Póngase de pie y vamos a leer solo ese verso y ahí vamos a terminar. Verso 3 del capítulo 9. Póngase de pie. ¿Lo tienen? Amén. Capítulo 9, verso 3. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. El concepto de todo el mensaje es que, mira, Dios oye tu voz. Dios escucha tu oración. Pero tengo que vivir mi vida acorde a ese concepto. Nuestro Dios, hermano, necesita un corazón como contrito y humillado. No basta conocer la historia, hermano. No basta
basta decir que soy cristiano, que voy a la iglesia. Necesita crear ese carácter en el que usted se sabe relacionar con Dios. Necesita experimentar ese estilo de vida. Si no hemos experimentado ese estilo de vida y ese deseo de cómo buscar a Dios, pregúntese si es algo. Entonces sí tenemos que preguntarnos, ¿de verdad nací de nuevo? ¿De verdad yo estoy esperando, como decía el cántico? En lugar de estar mirando la cruz que mató a mi Cristo, estoy esperando el día para estar con Él y recibir la corona de justicia. De verdad esto es lo que yo estoy esperando. Esta es mi fe, esta es mi esperanza. De verdad mi corazón se transformó. De verdad mi corazón cambió. O estoy atrapado en un mundo religioso donde todo lo que apunta es seguir la liturgia, conocer el ritmo del culto para que me entienda, conocer las doctrinas. Y eso es suficiente. Yo te digo no. Yo te digo que necesitamos voltear el rostro a Dios y que conozca tu corazón y mi corazón y nos vea tal como nosotros somos, que tenemos identidad delante de Él como hijos de Dios. Vuelve tu rostro a Dios porque Él está listo para escuchar. Amén, hermano. ¿Por qué no cierras tus ojos? Ahí donde estás, levanta tus manos si puedes. Dile, Señor, aquí estamos. Y una vez más, yo te voy a decir, no abandones la bendita palabra de Dios, porque, entre comillas, no tienes tiempo. No abandones la bendita palabra de Dios, porque dices tú que no entiendes. No abandones la bendita palabra de Dios, porque crees que solamente es para ancianos o para aquellos que ya están en cierta edad. La bendita palabra de Dios te hace sabio desde la juventud. La bendita palabra de Dios transforma tu corazón, tu mente, tus principios para hacerte agradable a los ojos de Él. Al final del día, lo que es importante no es agradarnos a nosotros, sino es agradarlo a Él. Al final del día, lo que es importante es que Él conozca tu santidad, que conozca mi santidad. Te alabo. Señor, tú eres digno de gloria. Tú eres digno de alabanza. Tú eres digno de toda misericordia. Porque eres Dios que guarda el pacto y las misericordias para con los que te aman y guardan tus mandamientos. Ayúdanos, Señor, a venir delante de ti con una dirección clara. Que mis rodillas se doblan para adorarte, o mi boca se abre para glorificarte. Mi alma te exalta, Señor, en todo tiempo. Como dice tu palabra, Señor, he aprendido a buscar el reino de Dios y su justicia primeramente. Lo demás, Señor, a favor mío lo esperaré y recibiré lo que tú tengas en tu santa voluntad para mi vida, porque será bendición y buena bendición para mí. Gracias, Señor. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu bendita palabra. Señor, llévanos, Señor eterno, en el seno tuyo. Que tu gracia, tu misericordia no se aparte de nosotros. Desde nuestros niños, nuestros jóvenes, Señor, los adultos, los ancianos, que no olvidemos que tú eres un Dios de justicia, Dios justo, Dios misericordioso, que ve, que observa y que nada se esconde a tus ojos y a tu voluntad, que nada se puede negar porque tú eres cierto como el mediodía
que estás ahí, Señor. Gracias. Gracias, Padre, porque tus oídos siempre están listos para oír. Gracias, Señor, porque hemos visto en tu palabra que tú eres un Dios que guarda el pacto y la misericordia con los que te guardan, los que guardan tu palabra, Señor. Por Jesucristo, Señor nuestro. Ayúdanos, Señor, para agradarte en todo tiempo. Ayúdanos, Señor, a indagar en las Escrituras lo que a ti te agrada de nosotros. Ayúdanos a indagar en la Escritura, que conozcamos de tu voluntad, Señor. Que vayamos a tu palabra para conocer, Señor, los atributos tuyos. Que vayamos a tu palabra y conozcamos, Señor, de ella el mandamiento apropiado para agradarte, para honrarte. Gracias, mi Dios. Señor, oramos en este instante, Dios mío, por nuestros hermanos, aquellos que están, Señor, con dolencia, con enfermedad, que toques el cuerpo enfermo, Señor, para la gloria tuya. Trae sanidad, mi Dios, conforme tus misericordias, Padre, para la gloria de tu santo nombre. Los que están aquí, Señor, en este lugar, congregados en tu cuerpo, como los que están en los hogares, en las casas, Señor, los que están padeciendo dolor y enfermedad, allá, Señor, donde ellos están, extiende tu mano de poder. Glorifícate, Señor, para que tu nombre sea exaltado. Por Cristo Jesús. Gracias, Dios Padre. Ahora que vamos a salir de este lugar, te pedimos, Señor, que tu gracia no se aparte de nosotros. Llévanos en bendición a nuestros hogares. Una vez más te pido, Señor, que yendo a casa y estemos en ella, en nuestra recámara, o en nuestra sala familiar, o en la comunión con la familia, usemos tu bendita palabra, Dios mío, para conocerte a ti y conocer cuál es el camino que tienes para nosotros. Señor, envía tus ángeles que nos lleven en paz a nuestros hogares. Envía tu cuidado sobre nosotros. Despídenos en la bendición del Padre, la gracia del Hijo y la divina y santa comunión de tu Santo Espíritu. Y el pueblo del Señor dice: amén. El Señor me los bendiga, hermanos.